Volvemos en Radio Apevi este viernes 9 de mayo. Vamos a recibir a nuestros próximos invitados. Estamos en comunicación con parte del elenco de Camioneras en Escena. Es un grupo que se formó a partir de... Es un grupo que se conoció, si no me equivoco, estudiando artes escénicas en la Universidad Nacional de La Matanza. Básicamente tres chicas, Antonella, Sofía y Jessie, que la tenemos acá, Jessie Moreno, y también vamos a sumar al que es director de una de las obras que está haciendo este elenco de Camioneras en Escena. La obra se llama SDDS, que bueno, no quiero spoilear, después vamos a charlar sobre la obra, pero se trata de una oficina muy particular que se dedica a orientar y brindar ayuda a personas que tienen anhelos, proyectos, deseos, pero que son asuntos mínimos, ¿no? SDDS se llama la obra, tuvo mucho éxito, hace poco participaron en una fiestas regionales, recibieron ahí una mención y por lo que pude ver, tengo muchas ganas de ver la obra, es muy, muy divertida y nos deja cosas para pensar. Vamos a recibir entonces a Jessy Moreno y a Alejandro Sardú, que es el director de la obra, SDDS. Bienvenidos, muchas gracias por estar en Radio Apevi. Hola, muchas gracias por invitarnos. Gracias, buenas. Bueno, bienvenidos. Y antes que nada, leí en una reseña por ahí que la sigla SDDS se menciona como el final de la obra. No sé si se puede decir, ¿se puede mencionar? Ahora lo estamos mencionando desde el principio, no les quiero spoilear, pero ya ahora nos hicimos cargo. Antes Ah, lo bueno, decíamos al final, pero ahora ya lo decimos porque nos parece que es parte importante y SDDS significa Sociedad Defensora de los Derechos del Soñador. ahí está, Y nosotros somos las empleadas de ese organismo, pero de la Delegación de Asuntos Mínimos. claro. Eso quiere decir que estamos ahí asistiendo a las personas que vienen y quieren cumplir sus sueños mínimos, un sueño chiquito, el sueño que por ahí uno no le da mucha importancia, para nosotras es muy importante y nosotras somos empleadas de esa delegación. Mm. Bueno, es verdad, ustedes se conocieron, bueno, Jessy con Antonella y Sofi se conocieron estudiando arte escénico en La Matanza, ¿es así? ¿Se conocieron Sí, ahí? nos conocimos ahí desde el 2021 y la obra salió como tesis de la Ah, carrera. Nos recibimos con esa obra, que en su principio era una versión corta. Ale nos vino a ver ese día y ahí le dijimos, Ale, ¿querés sumarte? No teníamos dirección, no teníamos director. En ese momento eran todos los profes de la universidad que nos estaban ayudando para crearla, pero estábamos haciendo todas nosotras. Y bueno, Ale ya, Sofi lo conocía de hace mucho tiempo, había trabajado con él y lo sumamos al camión de camioneras. Y bueno, fue súper bien recibido por nosotras porque necesitábamos sí o sí una mirada externa porque nuestro objetivo era ampliar la obra. Primero duraba 23 minutos y ahora ya dura una hora. Y ahí con la mirada de Ale pudimos seguir avanzando en ese proyecto que era, bueno, hacerlo en una obra en su totalidad como es ahora. mm. Que bueno, ya la primera vez estrenamos en la Luperán, ahí en Ramos Mejía, y esta segunda instancia fue muy hermosa porque estuvimos participando de las fiestas regionales, que es del CPTI, que es el Consejo Provincial del Teatro Independiente en provincia, y bueno, que superó nuestras expectativas, porque nosotros somos como muy nuevos como compañía en esta región, que es la región 5. Nosotras representamos a La Matanza, y bueno, tuvimos una mención acá para el Dire, que bien merecido, y para una de las compañeras, para Sofi, Sí, que se llevó ahí también una mención. para una de las actrices también y bueno, quedamos ahí como una de las obras suplentes en el festival que se eligieron, así que sí, y aparte de la función que justo hicimos para el festival fue espectacular, fue hermosa. Va, son días lindos.
Sí, son días lindos. estos que nos Mucho tocan. festejo. Ale, qué te pareció la obra cuando la viste por primera vez? ¿Qué sentiste? Eh, antes de contestarte, y quiero que no nos olvidemos de Didi también, Ay, que sí, es Lili, asistente de nuestra Asistente dirección, de dirección, asistente. sí, parte sí, sí. del grupo. Sí, 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 es como ahí, el Hacer de relojito todo, Lili. de la apuesta, ¿no? Sí, sí. Eh, yo lo que recuerdo es que me divertí mucho, eso, que la pasé muy bien cuando las vi. Sofía me había invitado, bueno, el- estaban todos los trabajos finales de ahí de la carrera y, nada, y me divertí. Básicamente eso, ¿no? La pasé bien. Y aparte me pareció en ese momento, y después conociéndolas a ellas y trabajando con ellas también, que aparte de que tienen mucho trabajo y obviamente mucho amor en lo que hacen, muy honesto, ¿viste? Todo muy a todo o nada, ¿no? El Claro. juego, con mucho juego, pero muy, sí, honesto es la palabra, ¿no? Como dedicado a la persona que se va a sentar enfrente Mm. con todo. Eh, pero sobre todo esa noche me divertí mucho y estaba contento, no conocía a Sophie, me puso muy contento y después la fui conociendo a las chicas Mm. y tomaron el riesgo de invitarme a mí para que las dirija. Ah. Son conciencias de las actrices. Bueno, quiero presentar ahora sí al equipo de Radio Pego. Voy a empezar por Rosario. Rosario, bienvenida de nuevo. ¿Todo bien? Todo bien. Está Una bien. pregunta. ¿Hace cuánto que están trabajando juntos? Y con las chicas, que hay, Ale mencionó a Didi también, que es asistente de dirección y sonidista, técnica, nos ayuda con todo, con la escenografía, nos viene ayudando. Ella también es egresada de la UNLAM y se sumó al equipo junto con nosotras desde el principio. Con ellas estamos desde el 2021 en la carrera, pero la tesis la armamos en el 2023, entre el 2022 y el 2023. O sea que ya van 23, 24, 25, 2 años de trabajo sobre la SDDS y con Ale un año, más o menos, ¿no? Un año, Ale, ¿no? Y sí, Un creo que poquito fue más, a mitad de año, a mitad del 2023, ¿no? por ahí, sí. Así que sí, Sí, cuando sí. terminamos, al mitad, un año y un Y poquito ahí más. el toque nos empezamos a juntar. Y Ujú. la tesis, bueno, es medio bruta la pregunta. ¿La firmaron con el nombre de Camioneras de la Cena o era no, muy formal? La No, tesis con el nombre de ustedes como alumnas. no, en realidad se armó como SDDS y el nombre surgió porque teníamos un grupo que le pusimos camioneras, porque decíamos que necesitábamos un nombre así como bien del conurbano, Mm, como hay, acá vivimos en una zona que hay bastantes fábricas, muchos mm. camiones, y aparte decíamos que tenemos mucha manija, viste que se dice, Sí. tenemos mucha manija, y dijimos, bueno, nosotras tenemos un camión lleno de manijas por todo lo que venimos haciendo y nos quedó después camioneras de la escena como más prolijo, pero que también nos representa de alguna manera porque nosotras trabajamos mucho con la idea de sostener el arte en el territorio, ¿no? Más Mm, allá de que por ahí estuvimos en Capital haciendo otras cosas, claro. nos gusta mucho esto de representar de alguna manera eh, esto, el territorio en que habitamos, que tiene más que ver con el conurbano que por ahí que con la capital. Eh, es algo que por como desde donde surge, ¿no? Mm. Bueno, acá justamente hablando de territorio, Lau pregunta dónde estudiaron la carrera. No lo mencionamos, pero bueno, si quieren repetir. Exactamente, bueno, es la universidad y dentro de la universidad, como qué departamento, qué Sí. área. La universidad es la Universidad Nacional de La Matanza, es la que queda ahí en Avenida Perones, si no me equivoco. Y es una escuela adentro de la universidad, Mm. no es pública, es semi-privada la Ajá. escuela y se llama la Escuela de Artes y Medios. O Mm. sea, pertenece a la UNLAM, pero es como un departamento aparte. Por eso es una tecnicatura. Ah, bien. Que era nueva, nosotras fuimos la primera camada de egresados de esa tecnicatura,
Y empezamos en pandemia también, o sea que empezamos de manera virtual y ya justo se estaba abriendo la presencialidad y ya lo hicimos de manera presencial, pero ahí es, en la ULAM, en la Escuela de Artes y Medios. Ujú. Quiero presentar ahora a Karina. Bienvenida, Karina. Hola. Gracias, Miguel. Y la pregunta que tengo para Jessica es la siguiente. Jessica, ¿cómo se te ocurrió invitarle a Alejandro para este nuevo proyecto? Y él, como contaba antes, trabajó mucho tiempo con Sofi. Sofi y él eran un equipo, ¿no? Ale, director, y Sofi, asistente de dirección. Sofi, que es otra de las chicas que es actriz, lo invitó, él vio la obra y estábamos en búsqueda de alguien que nos dirija, por esto de que ya nos dábamos cuenta que sí o sí necesitábamos una mirada externa, porque es muy difícil actuar y dirigirse, y éramos 3 personas, más Didi, que nos estaba ayudando en un montón de cuestiones que eran más allá de la dirección, sino de la organización, de la escenografía, del vestuario, del sonido, y sabíamos que sí o sí necesitábamos una persona que tome ese rol. Y Sofi, como ya lo conocía a Ale, nos propuso decirle a él, le dijimos, y bueno, y él tomó el riesgo de hacerlo. Y así, bueno, nada, súper bienvenido, ya es parte, él también es una camionera, no le decimos camionero, él es camionera de la escena, Claro. ¿o no, Dale? Sí, soy una camionera con barba, pero camionera sí. Eh, Además de actrices, cada una tiene como, aparte, ciertas habilidades u otras disciplinas, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, vos ya te conocemos por otro proyecto donde ponen en juego lo que es el estudio y la acción del cuerpo, ¿no? El cuerpo en Sí, movimiento, la destreza corporal. sí, circo, También hay una chica que hace artes marciales, ¿puede ser? sí, Anto hace kung fu y es doble de riesgo ahora también. Está, ¿Cómo es sí, eso? doble de riesgo se le dice a los que por ahí en las películas se agarran a piñas o se tiran de un lugar. Es muy acrobático también, o pelean o usan armas. Se llama stunt. Ah, Pero bueno, ahora ella está en eso y le gusta mucho el kung fu. Que así, un poco las 3 nos dedicamos a diferentes cosas. Sofi también canta. eh, yo que vengo del circo, las 3 como que unimos un poco nuestras disciplinas. O sea, si bien somos actrices, también somos bastante inquietas y traemos un poco de esa energía también a la obra, que se construye también a partir mucho del cuerpo, ¿no? De estos cuerpos que son medios caricaturizados, con claro. peinados raros, que tienen un andar particular, ¿no? O un estar o una voz, se proyecta la voz de determinada manera, cada una tiene una característica que va más allá por ahí de la actuación tradicional, sino que jugamos un poco desde el absurdo, el clown, los cuerpos como bichos, ¿no? Hay un poco de ese trabajo también. Quiero presentar ahora a Mariana. Mariana, bienvenida. Entonces, ¿qué se siente cuando el, el director no se ocupa de elegir las actrices, los, los actores, elegir el director y no que el director elija, como siempre, a las actrices? ¿Qué se siente? A ver si interpretemos y me corto un cachito. Eh, no, el elenco estaba armado. Y la invitación de las chicas es un desafío, ¿no? Como director, es acompañar una propuesta que tenía vida propia, con un lenguaje que es el lenguaje, ahí se me apagaron todos, pero espero que estén escuchando. Te El vemos. lenguaje que las actrices le dieron a sus personajes, eh, y meterme a jugar en ese juego y tratar de primero conocer cómo juegan ellas,
qué características tiene cada una. Y después, bueno, aportar desde afuera, digamos, desde mi mirada, cómo acompañar ese camino, ese juego que ellas hacen. Pero básicamente sí, es un desafío, ¿no? Porque, porque bueno, eh, no es que partimos de cero, ¿no? Juntos, juntas, sino que ya había ahí algo en funcionamiento, vivo. Los personajes tienen su impronta, como decía Jessie, las tres. eh, y también sus vínculos, ¿no? El vínculo de las actrices por un lado y el vínculo de los personajes. Entonces, conocer, ver cómo eso eh, se va moviendo. Y para mí fue y es un desafío y es súper divertido, aparte, ¿no? Un desafío de los que vale la pena, ¿no? De los que están buenos, ¿no? Eh, pero así lo siento yo, ¿no? La dirección en este caso. Gaby, Eh, y antes de armar el tema de la obra, todo, fueron armando ellas su guión solas o vos también les dabas una mano, Ale. Eh, bueno, un poco y un poco, porque la forma de la obra o la forma en que ellas armaron su tesis, la primera obra, surgió de juego, de ensayo, ¿no? Y ellas después fueron escribiendo. Y usamos la misma dinámica. Yo les proponía juegos, ellas traían sus propias ideas y sus propios juegos con sus personajes y íbamos indagando un poco qué más podríamos contar, desde qué otro lugar podíamos contar, y después todo eso a veces lo grabábamos y después alguna lo transcribía y armaba el texto, ¿no? Como a veces al revés de cómo se estudia una obra de texto. Primero el cuerpo y después el texto. Eso sería como el recorrido, ¿no? Primero jugar, jugar, jugar y después bajar un poco al papel lo que quedó de ese juego y bueno, después hay que memorizar, ensayar, bueno, la parte más tediosa a veces de los procesos, pero bueno, así fue como se fue armando ese texto más largo, digamos, esta obra de una hora. algo contamos al principio, pero nos gustaría, si nos pueden hacer otra síntesis del argumento de la obra, si es que se puede llamar argumento, ¿no? O la dinámica, la trama, el Él quiere que le devenir. spoileemos la historia, ¿no? No, sin Tiene que eso, venir a obviamente. vernos. Claro, por eso no me animé a contar tanto, pero ¿qué se puede No, sintetizar? básicamente es eso, es el organismo de la Sociedad Defensora de los Derechos del Soñador. Nosotras somos empleadas de la Delegación de Asuntos Mínimos, donde tratamos los asuntos mínimos de las personas. Pero bueno, en ese tratar somos muy buenas empleadas, muy eficientes, nos conocemos a rajatabla el protocolo, el procedimiento, cómo hay que atender, cómo un poco nos inspiramos medio en los organismos municipales, ¿no? Como ya sea la FIP, la municipalidad misma, que lo traemos también a nuestro territorio, ¿no? Cosas que vemos cuando uno va a una oficina y queda medio como detenida en el tiempo, por eso usamos teléfonos de línea, no usamos celulares, es como si estuviéramos un poco en los 90, pero en la actualidad al mismo tiempo, y también es un universo un poco fantasioso, porque usamos algunas palabras que te hacen decir esto realmente existe, es un sueño. Hay algo de estos personajes, ¿no? Que se construyen con peinados raros y las formas en las que hablan,
pareciera que es un universo paralelo, ¿no? Como de la imaginación también. Y también, bueno, pasan diferentes situaciones porque también, como decía Ale, es el vínculo que tienen esos tres personajes, que pareciera que todo está perfecto y ordenado y perfectamente dirigido por la supervisora, que es Sophie, que sería el personaje de Sophie, Gloria se llama. Pero bueno, hay conflictos también en los personajes. Hay alguien que está hace mucho tiempo que trabaja, mi personaje que se llama Claudia, es la empleada más antigua de la oficina, y Roxy, que es Anto, que es la empleada más nueva de la oficina. Entonces ahí ya empieza a haber ciertas roces, situaciones, competencias, lo que pasa en cualquier trabajo, ¿no? Nos basamos también en trabajos en los que nosotros estuvimos. Algo del protocolo por ahí de McDonald's, ¿no? Que siempre te atienden con una sonrisa. Bueno, te dije un montón de cosas, pero bueno, tienen que venir y ver qué todo el lío que se arma, donde parece que está todo ordenado bajo un protocolo, bajo un procedimiento, pasa de todo. Aparte nos pasamos horas ahí en la oficina, es como si Claro, básicamente viviéramos ahí. es como un segundo hogar, digamos. Un segundo lugar, Sí, sí. a mí me pareció muy interesante de lo que dijiste, aparte de la especie de observación o crítica del funcionamiento burocrático, la construcción de los personajes, que no son personajes aislados, porque como bien dijiste y como se puede ver en la presentación que hacen ustedes, cada personaje, esas tres compañeras, tienen toda una trama de vínculos compleja que hace que una sea la encargada, la otra con su también o la cantidad de tiempo que trabaja ahí o la personalidad, se forma como un vínculo que hace que funcione de alguna manera esa oficina. Eso me pareció, no sé también que dirá Alejandro, pero muy interesante desde el punto de vista de la construcción de los personajes, no como personajes aislados, sino de la relación entre ellos, ¿no? Sí, me parece que cuando la vi la obra también eso estaba muy presente, es como parte de la riqueza, porque aún es que la obra trata sobre la burocracia o critica la burocracia o es una sátira de la burocracia. Eso es una de los condimentos de la obra, es donde fluye ahí la historia, pero después está ese vínculo eh, profundo que tienen estos personajes, porque como decía Jessy, pasan tanto tiempo ahí, que es lo que nos pasa muchas veces en los trabajos, ¿no? A veces es el lugar en el que estamos la mayor cantidad del tiempo y bueno, y todo se potencia, y a la vez cada uno también se va identificando con el vínculo con el otro, ¿no? Con la relación con el otro. Y ellas son como muy, en ese sentido, simbióticas. Los personajes y las actrices, ¿no? Las actrices jugando se entienden muy bien y se van complementando y bueno, y por consecuencia los personajes, que en realidad, bueno, los personajes que uno construye no salen de la nada ni de un papel, sino que salen de lo que uno tiene adentro. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, parte de ellas va a los personajes y parte de ese vínculo está construido también de esa manera. Y creo que es una de las riquezas también de la obra, ¿no? No sé si la riqueza, pero como algo distintivo, ¿no? Eh, para que no quede simplemente bueno, voy a ver una obra que transcurre en una oficina, la burocracia, o sea, no es solamente eso, ¿no? Y los personajes aprovechan ese vínculo para todo, ¿no? Y se necesitan, ¿no? Y se necesitan, porque bueno, obviamente conflictos siempre hay, eh, pero se necesitan, ¿no? Están ahí como muy, muy intrincada la relación entre las tres, ¿no? Se complementan mucho, se necesitan, sí. Este, sí, a mí me divierte mucho. Eh, cuando, cuando aparecen, es divertido porque cuando aparecen cosas que no están pautadas, no sé, estamos ensayando y de repente empiezan a salir cosas que después la dejábamos o no la dejábamos, bueno, después vemos, ¿no? Pero siempre no es que una se le ocurre algo y se manda sola y las demás como la miran como diciendo qué pasó.
enseguida se acomodan, ¿no? Como, bueno, bueno, ¿y yo qué aporto acá? Cuando a ella se le ocurrió esta cosa, y bueno, yo desde qué lugar voy, sin pensar, obviamente, jugando, pero como está tan ahí, tan aceitado eso, sí, yo creo que esos vínculos son como uno de los hallazgos de ahí de la obra. Sí, es interesante lo que dice Alejandro, Jessy, porque no solo en la construcción de los personajes, sino ustedes como actrices están también mucho tiempo, además de los personajes que están gran parte del día en la oficina, ustedes se perciben, ¿no? La energía como que están mucho tiempo juntas Sí, ustedes y también, ¿no? aparte esto, nos conocimos y construimos una amistad. Eh, no es que vamos, hacemos la obra, no es como, bueno, voy y voy a trabajar, sino que nosotros por ahí, fuera de lo que es la SDS, también construimos un vínculo de amistad. Nos vemos, nos charlamos de otras cosas, Mm. compartimos otros momentos. eh, a partir de esto, de que nos conocimos como compañeras de la facultad, en el que cursábamos de lunes a viernes, 4 horas todos los días, ya era una convivencia, entonces la obra la gestamos en ese contexto, en el contexto en el que era una convivencia que también lo que implica estar mucho tiempo con la gente también, que puede haber algún roce, esto, lo otro, yo pienso esto, y así todo, hoy decimos, bueno, también funciona porque tenemos un vínculo que se construye más allá de la obra. Nos entendemos, sabemos que si una se enoja, cómo reaccionar, o no somos de enojarnos mucho, pero bueno, suceden algunas cosas a veces. Eh, y nada, sabemos convivir, compartir, escucharnos, entendernos, ver qué se necesita, qué no. Y creo que un poco el arte es eso también. Es difícil pensarlo de otra manera, como ir a actuar, irte a tu casa, ¿no? Como hay algo que sucede y estamos, incluso con Ale, todo el tiempo, a veces estamos usando el grupo para hacer chistes nada más, o eh, cosas, ponemos video, hablamos de otras cosas también. Pero bueno, trabajo, los 5 somos muy aplicados, por así decirlo, por decir una palabra, y responsables también. Eh, y entonces creo que también eso, como que construimos desde un vínculo de amistad, pero también desde el compromiso y la responsabilidad que implica seguir avanzando. Y eso lo tomamos, somos de hacer muchos chistes, hacemos comedia, nos matamos de risa, jugamos, pero jugamos con seriedad también, con responsabilidad, de decir esto es lo que nos gusta hacer y lo hacemos y somos responsables también en eso. Vamos a tener tiempo de hacer dos o tres preguntitas más, pero antes de dejar el cierre a las chicas, les quiero preguntar cómo sigue la historia. ¿Tienen nuevas presentaciones? Porque tuvieron mucho éxito en las anteriores. ¿Cuándo las podemos ver y dónde? Ahora tenemos pendientes 6 funciones más, porque también tuvimos la suerte, o bueno, no sé si es la suerte, pero trabajamos para eso. Recibimos el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, y eso es un impulso que bueno, implica, si bien nos dan una ayuda económica, también implica hacer una rendición y nos tenemos que comprometer a hacer funciones. Y nos quedarían 6 o 7. Y estamos, el domingo hacemos un asadito y lo decidimos. Todavía no, es como vamos paso a paso. Está bien, está bien. Cuando sepamos bien, obvio que los vamos a invitar, pero bueno, nada, eso, vamos a seguramente estar en la provincia porque es una de las cosas que tenemos que hacer, pero todavía no tenemos fecha y hora exacta, pero se van a enterar. Bueno, acá tenemos una representante de La Matanza, que es Rosario. Ella vive en González Catán, que creo que es partido de La Matanza. Yo soy porteño, Acá bien cerca, porteño, así que, pero bueno. Y perdón, Laurita estaban hablando de es de mí. zona sur, así que bueno. ¿Va a ser en zona oeste o puede ser en otro territorio del conurbano? Eso no se sabe.
nosotras tenemos la idea de que sea como cercano a nuestros pagos. Nosotros ponemos como Centro San Justo, pero Ale es de Avellaneda, Ah, desde allá de zona sur también. Y nuestra idea es que sea lo más cercano a nuestro territorio, pero no sé, hemos dicho, bueno, a ver, por ahí podemos ir, no sé, a Vicente López, a Tigre, o a otros lugares también. No es que estamos cerrados a decir, ay, no, solo en La Matanza. Pero bueno, un día, una de las ideas era, bueno, a ver, movernos por acá. Un poco las fiestas regionales nos ayudó a conectar con otra gente que también es de la zona, ver alguna que otra obra que también de la misma región. Eso estuvo bueno porque como es tan grande también la provincia, uno a veces pierde un poco ese contacto. Como en Capital pasa que hay mucho teatro, porque el Capital es chico, y hace 2 cuadras tenés un teatro y está lleno y todos se conocen un poco con todo porque es más pequeño, solo por eso, porque es la capital. Pero en provincia es enorme porque, no sé, ya La Matanza es enorme, o sea que hay mucha gente que hace teatro y hace muy buen teatro también. Y bueno, y un poco nuestra idea era como ser parte de esto que sucede también en provincia. Pero bueno, por ahora no sabemos. Podría pasar que nos vayamos a, no sé, Chascomús, a Colombia, ahora tenemos ahí España. de Bernal, si cualquier cosa Sí, no hay nos ningún invitan problema. nos tomamos un camión, un Uber. Sí, cómo no. Bueno, creo que va a haber tiempo para una última pregunta que va a estar a cargo ahí de Karina, que levanta mano, que suelen ser preguntas profundas, así Yo que creo que en 2 hace minutitos le rato, van a poder contestar. Vamos, Cari, adelante. yo hace rato Jessica me más o y menos. Tranqui, Ro, tranqui. Justo, Es de La Matanza, ella es heavy. Ahí vamos, Ro. Vamos, Cari, con tu pregunta final. pero justamente, Jessica y tengo una pregunta para ustedes dos. Así como fueron la obra, ¿nunca se equivocaron en el medio para poder decir otras palabras que tengan que ver con la obra en sí? ¿O dijeron otras palabras divertidas? Contesto yo y después dice Ale desde su mirada. Ahora la actriz te va a responder, claro. Y yo justo que yo soy la... Sí, un montón de veces. El ¿Escuchaste guión es la muy... pregunta, Jessica? ¿Cómo? ¿Se escucha la pregunta? Ay, te escucho un poco cortada, Cari. Escuché la pregunta que te hice. Ay, Sí, Jessy, porque igual es parte de la como que se experiencia. se corta. Sí, sí, Está bien. Ella me preguntaba si nos equivocamos alguna Claro, vez. alguna vez se Tuvimos que equivocaron decir el sí, guión, un montón de el eco. veces, porque el guión es muy largo, es muy rítmico, o sea que tenemos como hablamos corto, no es un guión solemne que decimos un montón de cosas, salvo en algunas partes, pero generalmente es muy rítmico y muy cortito, y decir, responder, y a veces nos confundimos, pero esto que decía Ale, entre las tres sabemos cómo salir de esas situaciones y lo seguimos, porque ya sabemos de qué va la historia. Entonces a veces si decimos una cosa, decimos otra, pero sabemos cómo se resuelve, no afecta tanto. Por ahora no nos pasó de quedarnos en blanco y en silencio, sino que Van vamos ahí saliendo un de... poco